Es interesante pensar que el bautismo no solamente representa la muerte de la vieja vida, sino el levantamiento de una vida nueva. Y esto es gran gozo para nosotros porque vemos cómo Dios, después de tanto tiempo y a través de tantas personas, sigue obrando a través de su poderoso evangelio. Hermanos, los invito entonces a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, en la profecía de Daniel. Vamos a estar hoy estudiando el capítulo 12. Se nos acabó la profecía de Daniel, al menos en este estudio, porque sé que hemos despertado el interés para que sigan estudiando este precioso libro. Habrá quien diría que toca cambiarle el nombre a mi hijo porque ya acabamos este libro, entonces puede ser Habacuc o por ahí alguna cosa así similar. Bien, ya nos llegamos a esta parte final de la profecía de Daniel y quisiera hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora en el estudio de este libro. En el capítulo 1 nosotros vimos cuál fue el marco histórico en el que se desenvuelve este libro, es decir, el cautiverio babilónico de Judá y el transporte de Daniel y sus amigos a Babilonia. Dios guarda a los fieles. Sabemos que Daniel y sus amigos decidieron guardarse para Dios y Dios recompensó esa fidelidad. En el capítulo 2 vemos cómo Dios muestra a Nabucodonosor los tiempos de los gentiles a través de este sueño, de esta estatua colosal, y cómo se establece el reino de Dios por toda la eternidad a través de la interpretación de Daniel. En el capítulo 3 vemos que los amigos de Daniel son puestos a prueba y salen victoriosos por su fidelidad a Dios, incluso al ver sus vidas en peligro. En el capítulo 4, recordemos, estaba Nabucodonosor con este gran orgullo, el cual Dios aplasta y hace que este rey reconozca al Dios de la Biblia como el único Dios verdadero. En el capítulo 5 tenemos otro rey, Belsasar, que muy al contrario de lo que hizo Nabucodonosor, no reconoció a Dios y su orgullo fue aplastado a través de su quebrantamiento. En el capítulo 6 recordamos a Daniel que fue puesto a prueba y salió victorioso por su fidelidad a Dios, incluso al ver en peligro su vida. En el capítulo 7 Dios muestra a Daniel los tiempos de los gentiles, pero esta vez ¿cómo? En forma de 4 bestias y de un cuerno pequeño, además del establecimiento del reino de Dios. En el capítulo 8 vimos cómo Daniel vio cómo Dios obra con su pueblo a través de los años por venir mediante los reinos de Persia y de Grecia. En el capítulo 9 Daniel ora por la restauración de su pueblo y recibe la famosísima profecía de las 70 semanas o 70 septenas. Y en el capítulo 10, que tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy, Daniel recibe su última visión, en la cual vemos cómo se desencadena una lucha espiritual por la supervivencia de Israel a través de los tiempos, en el cual se muestra que Cristo es el centro de esta visión. Y en el capítulo 11, que fue nuestro último estudio, vimos cómo Daniel vio el destino de Israel hasta el final de la gran tribulación, es decir, el levantamiento de diferentes pueblos que iban a oprimir a Israel y el levantamiento del anticristo escatológico en la última semana de la profecía de las 70 semanas. Y como vimos, recordemos allí en el capítulo 11, versículo 45, vimos cómo el anticristo se levanta desencadenando un poder bélico que va a contaminar toda la tierra y procura aplastar al pueblo de Dios. Pero el capítulo 12 muestra cuál es el destino último que Dios tiene programado para su pueblo. Y este capítulo nos muestra la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Así que si usted está tomando nota, yo le invito a que por favor le ponga como título a este mensaje: una bienaventurada esperanza. Una bienaventurada esperanza, porque este capítulo habla acerca de la resurrección y vamos a ver cómo este libro nos habla a nosotros a través del tiempo y del espacio. Para lo cual nosotros vamos a dividir nuestro texto en 3 partes, ¿de acuerdo? La primera parte va a ir de los versículos 1 al 3, que es como tal el final de esta gran visión que empieza en el capítulo 10. Luego vamos a estar estudiando en los versículos 4 al 7 cuánto va a durar este gran conflicto final. Y por último vamos a ver las palabras finales que se le da a Daniel en los versículos 8 al 13. Así que sin más preámbulos, entremos y leamos nuestro texto. Daniel capítulo 12 versículos del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y los muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos
para vida eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Bien, entonces aquí vemos la última parte de la visión que ha tenido Daniel, como les comentaba desde el capítulo 10, y lo que vemos es la intervención de este Miguel. ¿Quién es este Miguel? Bueno, para los que no nos han acompañado en nuestro estudio, ya lo introducimos en el capítulo 10, versículos 13 y 21. Yo le voy a pedir el favor que me acompañe allí simplemente para leer un poco del contexto de dónde aparece este hombre Miguel o este ángel Miguel. Capítulo 10, versículos 13 y 21. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Versículo 21. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, ¿quién es este Miguel del que está hablando aquí el versículo 1 del capítulo 12? Bueno, es este ángel que también es introducido en la primera parte de la visión como aquel que pelea por el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Entonces es este ángel o este arcángel también, como se le suele llamar, que pelea por la nación de Israel en esta lucha espiritual que ve Daniel en el capítulo 10. Ahora, lo que vemos aquí en este versículo 1 es una escena que muy probablemente sea la misma que vemos en Apocalipsis 12, versículo 7 en adelante. Ahora, si ustedes leen este capítulo en sus casas, se van a dar cuenta que hay una visión muy particular. Juan, allí en el libro del Apocalipsis, ve a una mujer que está vestida con el sol, coronada con las estrellas, que es la nación de Israel. ¿De acuerdo? Ya que esta nación es Israel, vemos que efectivamente este versículo está vinculado con Daniel 12. Por lo tanto, aquí se nos están narrando los eventos de la mitad de la gran tribulación. Y vamos a ver más adelante cómo eso es cierto, precisamente por la duración de ese tiempo. Ahora, ¿qué nos dice además de que Miguel va a intervenir en esta situación de medio de la persecución que sufre Israel? Bueno, nos dice que será un tiempo de angustia como nunca ha habido y nunca lo habrá después. Ahora, pensemos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles y la humanidad ha vivido tiempos terribles. Es decir, el siglo XX fue, marcado por el hecho de 2 guerras mundiales, por el hecho de gobiernos totalitarios en los que muchas personas murieron y fueron oprimidas. Pero el tiempo que espera a las personas en este momento es muchísimo peor. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí el texto es muy específico acerca de quién es el que va a sufrir en sí ese tiempo de angustia. ¿Quién es? El pueblo de Daniel, es decir, la nación de Israel. Ahora, esto no es una doctrina aislada. Yo le voy a pedir que me acompañe unos libros atrás a la profecía de Jeremías. Jeremías capítulo 30 nos habla también de este acontecimiento futuro que va a ser catastrófico. Jeremías 30, versículo 7. Jeremías 30, versículo 7. Es interesante que mientras ustedes se encuentran allí el texto, Jeremías aquí habla acerca de una liberación prometida a Israel. Los capítulos 30 al 33 son un cántico de consuelo para la nación de Israel. Pero mire cómo empieza allí en el versículo 7. ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Jacob, mas de ella será librado. Por lo tanto, este texto nos habla con muchísima claridad que el tiempo de la gran tribulación es un tiempo referenciado ¿a quién? A Jacob, a Israel. Es un tiempo terrible. Si ustedes ven los juicios del Apocalipsis, ven el discurso del Monte de los Olivos del Señor Jesús, se darán cuenta que es un tiempo sin igual en términos de lo terrible que va a ser. No obstante, aquí en el versículo 1 vemos cómo Dios promete una liberación. Lea conmigo allí en el versículo 1 donde dice: será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado. Pero presten atención a la última frase que es fundamental para entender esta enseñanza: todos los que se encuentren inscritos en el libro. Es decir, no es simplemente que nosotros enseñamos, no es que Israel se va a salvar y ya.
Fíjense que aquí el ángel le está diciendo a Daniel que hay un límite para aquellos que van a ser salvados. ¿Quiénes son? Los que están inscritos en el libro. Ahora, una acusación que se nos suele lanzar a aquellos que enseñamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación es que dicen que nosotros enseñamos que Israel, por ser la nación de Dios, se va a salvar así nomás. ¿De acuerdo? Y esto lo he escuchado muchas veces. De hecho, no hace mucho lo escuché de un cierto predicador al escucharlo en una enseñanza. Es decir, que por solamente llevar el título de Israel, esta nación va a ser salvada. Pero nosotros no enseñamos esto. Y es que de hecho este versículo responde a esa acusación. ¿Quiénes son los que del pueblo van a ser salvos? Aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Es decir, solo aquellos judíos que tras la gran tribulación miren al Mesías con fe, serán salvados. Y esto es una promesa que vemos en toda la escritura, Zacarías 12:10, 13 del 7 al 9, Romanos 11. Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel como el pueblo de Dios y dice que el pueblo de Israel va a ser salvado, pero ¿después de qué? De que su dureza le sea quitada. De que ese velo que tienen en contra del Salvador les sea quitado. Por tanto, en este versículo nosotros podemos proclamar que no hay salvación aparte de Cristo, tanto para el judío como para el gentil. Ahora, veamos el versículo 2. Este versículo, digamos que es uno de estos versículos que no debería ser controversial, pero es controversial. Ya hemos visto cómo el libro de Daniel ha predicho acontecimientos con una exactitud pasmosa, y cuando digo pasmosa es que debería hacernos reverenciar a nuestro Dios porque Él es el que conoce el fin desde el principio. Pero esta declaración de la que habla aquí el versículo 2 es uno de los motivos por los cuales los teólogos liberales, los críticos incrédulos, dicen que el libro de Daniel no pudo haber sido escrito en el siglo VI. Voy a leer el versículo y lo voy a leer lentamente para que vean el peso de esta declaración. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Este versículo es tal vez la enseñanza más clara acerca de la resurrección corporal. Es un tema que evidentemente, como les digo, no debería ser de debate, pero ha sido intensamente debatido a través de la historia de la iglesia, porque muchos dicen que el Antiguo Testamento no enseña acerca de la resurrección corporal. Pero yo lo voy a invitar a que me acompañe a dos textos solamente como muestra para que nos demos cuenta que incluso desde muchísimo antes de Daniel ya se enseñaba la resurrección corporal. Acompáñeme al libro de Job. Job capítulo 19. Recordemos este libro, esta gran poesía de los acontecimientos que tuvo que padecer Job. Y en medio de toda la lucha que estaba atravesando Job, fíjense cuál era la esperanza de este hombre, versículo 26. Y después de deshecha mi piel, aún veré a Dios. ¿Eso es lo que dice el versículo? No, fíjense lo que dice, aún en mi carne veré a Dios. Es decir, que Job estaba diciendo que incluso después de su muerte, en su carne iba a ver a Dios. Ahora, si eso no se puede entender como la resurrección corporal, honestamente no sé cómo se puede entender. Pero no es el único pasaje que habla acerca de esto. Vamos a Salmos, capítulo 17, versículo 15. Salmos 17, 15. Dicho sea de paso, el Salmo 16, versículo 10, es un salmo que cita a Pedro acerca de la resurrección de Cristo. Bien, y no hay tiempo para estudiar ese pasaje específicamente, pero David hace una declaración muy puntual acerca de esto. Pero yo quiero que leamos Salmos 17, 15. Fíjense lo que dice el salmista. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro al despertar. Me saciaré cuando contemple tu imagen. Nosotros vemos entonces que para los santos del Antiguo Testamento la esperanza de la resurrección corporal era algo real. No era algo que simplemente, como dicen los críticos liberales, nace en el siglo II con esta teología del segundo templo.
sino que ya lo vemos claramente establecido en el Antiguo Testamento. Por tanto, vemos nosotros allí, en esta metáfora del dormir y del despertar, la resurrección corporal. Ahora, ya que tenemos claro que sabemos que el Antiguo Testamento enseña esto, la cuestión es cómo sucede esa resurrección. Porque claro, hay muchísimo debate, no solamente en si hay resurrección corporal o no, sino en cómo va a suceder esa resurrección corporal. Por ejemplo, hay personas que enseñan que la resurrección va a ser una sola y va a ser al final de los tiempos cuando el Señor venga. Es decir, que tanto los justos como los injustos van a resucitar al mismo tiempo y van a ir a sus destinos eternos. Hay otros que dicen que las resurrecciones no suceden de esta manera, sino que son varias. Es decir, que va a haber primero una resurrección de justos y luego una resurrección de injustos. Ahora, ¿cómo podemos resolver este dilema? Yo creo, como lo dicen tanto MacArthur como Mayhew en su teología sistemática, que existe un orden en las resurrecciones, y es algo que Pablo muestra en 1 Corintios 15, 23. Y yo creo que este orden, a la luz de lo que revela la Escritura, es el correcto. Y la primera resurrección que hubo fue la resurrección de Cristo. Bien, esto pues ya lo sabemos, es un hecho histórico fundamental para nuestra fe y para el Evangelio. Luego viene la resurrección de los santos de la iglesia, es decir, aquellos que hemos estado en Cristo, como lo enseña 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Recordemos que Pablo allí dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán. Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el cielo y estar con Él para siempre. Luego, la tercera resurrección, si podemos así decirlo, es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la Gran Tribulación. Es decir, aquellas personas que durante estos 7 años de Gran Tribulación creyeron en Cristo y murieron por causa de esa fe. Y eso lo vemos en Apocalipsis 24. Es decir, que cuando se establezca el reino de Cristo, estas personas van a resucitar para gozar del reino. Y por último tenemos entonces la resurrección de los incrédulos en el juicio del gran trono blanco, que es lo que vemos en Apocalipsis 25. Ahora claro, usted me dirá, bueno, ¿y por qué esa división así? ¿Por qué dividimos las resurrecciones si pareciera que Daniel nos estuviera hablando de un solo evento? Ya hemos visto a través del estudio del libro de Daniel que muchas veces ciertos acontecimientos están separados por grandes periodos de tiempo. ¿Bien? Y para mostrarle un poco cómo sucede esto, le voy a pedir que me acompañe al capítulo 9 de Daniel. ¿De acuerdo? Para mostrarle cómo muchas veces ciertas profecías que se dan en el Antiguo Testamento y que parecieran un solo evento, de hecho son 2 eventos que están separados por una gran cantidad de tiempo. Capítulo 9, versículo 26. Después de las 62 semanas, y aquí vale aclarar que ya han pasado 69 de las 70 semanas o de las septenas de años, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Como ya estudiamos y lo vimos, el Mesías no muere en la semana 69 o en la semana 70. El texto es muy claro y dice después de la semana 69. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, su fin vendrá con inundación, hasta el fin habrá guerra, las desolaciones estarán determinadas. Lo que vemos entonces en este versículo es que entre la semana 69 y la semana 70 tenemos al menos 2 acontecimientos. El primero, la muerte del Mesías príncipe. El segundo, la destrucción de la ciudad por parte del pueblo romano. Ahora, si nosotros miramos atrás en la historia, son acontecimientos que podemos fechar. Pero miren lo que dice el versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Y esto aún no ha sucedido. Por tanto, lo que vemos es que muchas veces cuando nosotros vemos ciertos acontecimientos que suceden de forma lineal, con la revelación del Nuevo Testamento nos damos cuenta que de hecho son 2 eventos distintos. Pensemos en las profecías acerca del Señor Jesucristo. Se habla, por ejemplo, en el libro de Zacarías, de que Él va a morir, pero va a reinar inmediatamente. Y eso no tiene ningún sentido porque, si bien es cierto, Cristo es rey, y decimos amén a eso, Él no ha establecido todavía su reino. Es decir, hay una división de tiempo. Y por eso nosotros podemos afirmar, con la revelación del Nuevo Testamento, que tenemos este orden de las resurrecciones. Y por último, para terminar esta parte de la visión, vemos el versículo 3, que contiene una promesa para aquellos
que, como los describe el texto, son entendidos y los que guían a muchos a la justicia. Es interesante porque aquí Daniel está aplicando algo que es muy típico de la literatura hebrea y es un paralelismo. Es decir, que los entendidos y aquellos que guían a otros a la justicia son el mismo grupo de personas. ¿Y qué se les promete? Veámoslo allí en el texto. Brillarán como el resplandor del firmamento, como las estrellas del cielo, por siempre, jamás. Y esta promesa entonces que se hace es precisamente el hecho de tener un brillo. Es tener un resplandor por el cual van a recibir una recompensa. Y aquí vemos entonces cómo aquellas personas que han guiado en el pueblo de Israel y sobre todo durante la gran tribulación, a las personas a Cristo recibirán esta gran recompensa. Y es muy probable que este versículo esté haciendo referencia a los 144,000 judíos que vemos en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Donde estos judíos de hecho salen a predicar el evangelio a sus congéneres judíos y a todo el mundo en medio de esta gran persecución. Es decir, que las personas que en medio de este tiempo desolador prediquen el evangelio van a recibir una recompensa. Ahora, me encanta mucho lo que dice un comentarista de lo que se resume en estos 3 versículos. Primero, hay una resurrección física. Este cuerpo nuevo es inmortal. Incluso los incrédulos van a tener este cuerpo durante la eternidad. Y los santos resucitados van a tener honor y gran recompensa, opuesto a lo que sucederá con los no creyentes. Ahora, ¿qué vemos entonces en este texto? Que Dios promete un tiempo en el que va a afligir a su pueblo Israel por causa de su obstinado pecado. Pero a pesar de esto, Él no olvida sus pactos con Abraham y con David, los cuales llevará hasta sus últimas consecuencias. Dios intervendrá para que su pueblo sea limpiado de su maldad y luego lo santificará para sí mismo. Aquellos que han sido fieles recibirán el gozo de la recompensa de Dios, en tanto que los impíos obtendrán su justo castigo. Ahora, así como Dios va a obrar al final de los tiempos, debe usted tener la certeza de que Dios va a obrar en su vida. No puede pensar usted que Él no está, que Él no ve su vida. Por el contrario, Él es fiel en sostenerlo, incluso en medio de las tribulaciones. Ahora, si usted no es de Dios, yo le invito a que reevalúe sus prioridades y se acerque al Señor, porque Él va a ejecutar su justo juicio. Arrepiéntase, pues hay perdón de pecados en la obra redentora de la cruz. Ahora, en los versículos 4 al 7, lo que nosotros vemos es cuánto va a durar este conflicto del que habla la visión de Daniel. Leamos entonces los versículos del 4 al 7. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y he aquí otros 2 estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que, levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Ahora, si usted lleva algún tiempo en la vida cristiana, sabrá que este versículo 4 ha sido presa de muchísimas interpretaciones. Ahora, cuando digo muchísimas, son demasiadas. Incluso hay quien ha puesto este versículo como una señal antes del fin. O de pronto usted ha escuchado que cuando aumente la ciencia, porque así de hecho lo traduce la Reina Valera, cuando aumente la ciencia, entonces es que ya estamos cerca del fin. ¿Lo ha escuchado? Bueno, yo quiero darle un parte de tranquilidad, en parte porque esto no habla acerca de eso. ¿Qué significa ese, de una manera, raro mensaje del versículo 4? Bueno, veámoslos primero por partes. Yo quiero que leamos la primera parte de ese versículo. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Bien, hay otras traducciones que parecen decir otras cosas como preserva las palabras de este libro, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vemos de nuevo es este paralelismo muy típico de la literatura hebrea. Y como les digo, muchos comentaristas en esta parte dicen, no, lo que Dios le está ordenando a Daniel es que preserve, es decir, que escriba las palabras de este libro para que otras generaciones también lo tengan. No obstante, el uso de esas palabras, es decir, guardar en secreto y sellar, se refieren más a esconder. Ahora uno diría, bueno, pero ¿por qué se le ordena a Daniel esto? ¿Por qué se le ordena a Daniel esconder lo que ha dicho acá? Probablemente por lo que dice Apocalipsis 22:10. Acompáñeme por un momento a Apocalipsis 22:10, por favor. Fíjense el contraste entre Daniel y Juan. El Señor, fíjense lo que le dice aquí a Juan. También me dijo, ¿qué le dijo? No selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Se dan cuenta el contraste? A Daniel se le dice, sella las palabras de este libro, pero a Juan se le dice, no las selles. A Daniel se le dice, es que estas palabras son para el tiempo del fin, pero a Juan se le dice, el tiempo está cerca. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué creen que cambió entre Daniel y Juan? Es decir, hay una distancia más o menos de 600, 700 años entre uno y otro. ¿Qué fue lo que cambió entre uno y otro para que las órdenes fueran diferentes? Bueno, lo que cambió fue la venida de Cristo a la tierra. Porque Él inaugura los últimos días, y lo que quiere decir aquí esta parte es simplemente que mucho del conocimiento de lo que estaba aquí profetizado, las personas que lo leyeran no lo iban a entender. De hecho, nos damos cuenta en varias partes que Daniel tiene que pedir explicaciones para poder entender lo que estaba viendo. Pero nosotros, a través de la revelación más completa que tenemos, por ejemplo, del resto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ya podemos entender mucho mejor estas palabras. Por lo tanto, esta primera parte del versículo 4 solamente aplicaba para aquellos que leían este libro en tiempos de Daniel. Y es precisamente a eso lo que hace referencia la segunda parte del versículo, que ha generado tanta controversia. Dice allí, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Lo que quiere decir esto no es el hecho de que la gente al final de los tiempos va a estar muy afanada y que la ciencia va a aumentar, como de pronto usted lo habrá escuchado, que yo también lo he escuchado. Lo que quiere decir simplemente es el hecho de que el conocimiento contenido en estas profecías se va a ver ampliado por la nueva revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Porque si ustedes se dan cuenta, la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:27, es ampliado por Mateo 24. El Señor Jesús en el discurso del Olivete habla acerca de Daniel 9:27. Y lo que el Señor Jesús habla en Mateo 24, que es Daniel 9:27, es completamente ampliado en Apocalipsis capítulos del 4 al 19. Por tanto, lo que se refiere a este versículo no es una señal antes del fin, sino simplemente el progreso de la revelación profética. Ahora, en los versículos del 5 al 7 precisamente vemos cuánto va a durar ese tiempo profetizado. Y vemos entonces que hay dos ángeles que están al lado del río Tigris. Recordemos en Daniel 10:4, dice que Daniel estaba en el río Tigris cuando recibió esta última visión. Y entonces tenemos un ángel a cada lado del río. Y vemos que uno de ellos se comunica con este hombre vestido de lino, que, como vimos en nuestro estudio del capítulo 10, es Cristo mismo presente en el Antiguo Testamento. Y él deja claro, a través de un juramento, que toda esta aflicción va a tener un tiempo determinado. ¿Cuál es ese tiempo? Lo leemos allí en el versículo 7. Es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, no sé si a usted le ha pasado igual que a mí cuando leyó esto por primera vez y le dijeron, no, es que esos son 3 años y medio. Y usted dice, ¿de dónde dice eso? ¿Sí? Si de pronto le ha pasado, es porque infortunadamente no tiene acceso al idioma hebreo. Porque es que resulta que esa palabra tiempos en el idioma hebreo no está en el plural. Claro, uno piensa en el plural y en el singular. En español hablamos en plural y en singular. Pero en el hebreo existen 3 números. Es decir, podemos hablar del singular,
Podemos hablar del dual, es decir, 2, y podemos hablar del plural, es decir, de 3 en adelante. Y la palabra tiempos, allí en el versículo 7, así como en 7:25, que también aparece esta cifra, habla de 2 tiempos, es decir, en la forma dual. Por eso hablamos de un tiempo, es decir, un año, tiempos, o sea, 2 años, 3 años, y medio tiempo, 3 años y medio. Allí está. Por tanto, lo que vemos aquí es que este sufrimiento que va a padecer el pueblo de Israel tiene un límite determinado, el cual es 3 años y medio, que concuerda precisamente con lo que dice Daniel 9:27. Y a la mitad de la semana, ¿qué dice allí? Cortará o anulará ese pacto que había hecho. Ahora, el versículo 3 habla acerca de aquellos que son entendidos, que guían a otros. Si bien es cierto, no poseemos toda la información que se nos ha mostrado, que digamos se le mostró a Daniel o a los contemporáneos de Daniel, sí tenemos un poco más. Ahora, lo que podemos ver a través de toda esta información es que Dios es fiel y justo en sus juicios. Por tanto, a través de esta justicia que Él va a implementar, podemos unirnos con los santos de la tribulación y con las huestes celestiales a cantar el cántico de Moisés de Apocalipsis 15, 3 y 4. Y yo le invito por favor a que me acompañe ya a Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. Y yo sé que tenemos tal vez versiones diferentes, hay alguno que tendrá la Reina Valera 60, otro que tendrá la Nueva Traducción Viviente o la traducción en lenguaje actual, pero yo quiero que proclamemos estas palabras que aquí vemos, porque esta es la realidad de nuestro Dios. Apocalipsis 15, versículos 3 y 4 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, y les invito a que juntos lo proclamemos: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus juicios son justos, tus juicios justos han sido revelados. Eso es lo que nos revela aquí Daniel a través de este juicio. Y por último, en los versículos 8 al 13 vemos la bienaventurada esperanza de los justos, la resurrección. Veamos lo que dice los versículos 8 al 13. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Muchas cosas vio Daniel, no solamente en esta visión, sino en otras que estaban mucho más allá de su entendimiento. Y por eso él pide que se aclare cuál será el resultado de todo aquello que ha visto. Es decir, para él, en medio de esta gran visión, habrá muchas cosas que no habrá entendido y dijo: venga, yo esto no lo entiendo. ¿Cuál va a ser el fin de todo esto? La respuesta es un poco desconcertante, porque allí lo que vemos en el versículo 9 es que se le dice: anda, Daniel. Lo que básicamente le está diciendo es: esto no te compete. ¿Y por qué le dice esto? Bueno, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo mismo que vimos allí en el versículo 4. Es decir, que el resultado detallado de todas estas cosas no será plenamente revelado, sino hasta que se den en el juicio de la gran tribulación.
Ahora, en este juicio tan terrible que Dios va a desatar sobre el mundo, va a haber una clara distinción entre justos e injustos. Tal vez hoy día no es tan clara esa distinción porque de pronto no se nos pide que demos un testimonio con nuestras propias vidas acerca de Cristo. Pero lo que vemos en este versículo 10 es precisamente el hecho de que va a haber una división clara entre el que es y el que no es. En nuestros tiempos, de hecho, vemos que hay gente que es neutral, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, ni fu ni fa. Y está bien, pero para este tiempo no va a ser así. Y me gusta mucho como de hecho lo expresa aquí Daniel, porque él utiliza una figura retórica que se llama el quiasmo. Es decir, una figura en la cual él encierra un concepto entre las líneas que está escribiendo para que nosotros nos fijemos en algo. ¿Qué es en lo que nos quiere que nos fijemos? En la parte central del versículo. Vamos a leerlo por partes para entender este quiasmo. Versículo 10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Esa es la primera parte, ese es como el pan de arriba, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el pan de abajo? Los entendidos comprenderán. ¿Se dan cuenta que esas dos líneas tratan de lo mismo? Acerca de aquellos que son purificados, emblanquecidos, aquellos que son entendidos. ¿Cuál es la parte de la mitad? Fíjense en esto. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. La pregunta es, ¿por qué Daniel quiere que nos fijemos en esa idea de la mitad? Porque muchas veces lo que vemos nosotros es que hay personas que procuran saber de estas cosas sin siquiera estudiar. De hecho, no hace mucho algún predicador famoso le dio por hacer lo que no se debe hacer, ¿no? Poner fechas para el regreso de Cristo. No debió hacerlo, unos dicen que se arrepintió, otros dicen que no me consta, ¿de acuerdo? Pero eso no se debe hacer. O incluso peor, como el mismo apóstol Pedro lo dice, hay personas que dicen, venga, pero el Señor se ha tardado, ¿no? Eso debe ser que de pronto no llega. Es tremendo porque aquí lo que Daniel está diciendo es, ojo, debe haber una clara distinción entre los justos y los injustos. Claro, que en este tiempo esta distinción va a ser entre usted da su vida por Cristo o recibe la marca de la bestia. Ahora vemos los versículos 11 y 12 que son bastante complicados. De hecho, creo que este capítulo tiene versículos bastante interesantes a la hora de hacer exégesis, porque uno dice, bueno, ¿por qué estas palabras o estos nuevos números que nos han sido dados? Ya hemos visto números muy claros a través del libro de Daniel. Hemos visto el de tiempos y la mitad de un tiempo. Hemos visto el de 1260 días, lo vimos hace un momento. Vimos el de las 70 semanas, dividido entre 7, 62 y 1. Pero ¿qué significan entonces 1290 días y 1335 días? Bueno, yo les voy a ser muy honesto. Me dirigí a varios comentarios y las opciones son casi como que cada comentario propone una opción, ¿de acuerdo? Es bien interesante que no existe como un consenso acerca de lo que significan estas cifras. No obstante, hay que tener en cuenta algo. Hay una cifra fija. 1260 días, que es la mitad de la tribulación hasta la segunda venida de Cristo. Pero entonces, ¿qué significan esos 30 primeros días, estos 30 días de los 1290 que habla el versículo 11? ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que significa lo que dice Mateo 25, versículos 31 al 46. Solamente voy a leer unos versículos de Mateo 25, no es necesario que usted me acompañe hasta allá. Mateo 25 viene después de Mateo 24, sí, evidentemente. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque recordemos que Mateo 24 amplía el concepto de la semana 70 de Daniel. Es decir, que el Señor en ese discurso muestra todo lo que va a suceder durante la semana 70. El capítulo 25 está muy relacionado con la semana 70. Es decir, que la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos y el texto que nos atañe se refiere a ese acontecimiento. Miren lo que dice Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Fíjese el versículo 32, porque aquí es donde muchos intérpretes parece que se saltan este versículo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Es decir, que es muy probable que estos 30 días de los que se habla aquí en Daniel 12:11 se refiera al juicio que Cristo va a ejecutar sobre las naciones.
Después de la gran tribulación, cuando Él venga en gloria y lleve al anticristo y al falso profeta al lago de fuego y asesine a todas sus huestes, Él va a llamar a las naciones y las va a juzgar. Ahora, pensemos que son todas las naciones. Bueno, es cierto, durante la gran tribulación va a morir la mitad de la población humana, pero sigue habiendo muchísima gente para juzgar. Entonces es muy probable que estos 30 días se refieran al juicio que Cristo va a ejecutar sobre las naciones para saber quiénes entran y quiénes no entran al reino. Pero después en el versículo 12 vemos otra cifra más, 45 días más de estos 1290, es decir, 1335 días. Bueno, aquí está más difícil, ¿de acuerdo? Está más difícil de pronto poder proponer algo. No obstante, muchos comentaristas hablan acerca de que este tiempo de estos 45 días adicionales se refiere al establecimiento del reino, es decir, este cambio que va a haber de reinos entre el reino de los gentiles y el reino milenario de Cristo. Ahora, para el tiempo que Daniel recibe esta visión, y ya vamos al versículo 13, ya esta fue su última visión. En el tercer año de Ciro, Daniel ya tenía más de 80 años, era un anciano. Ahora pensemos que la expectativa de vida en estos tiempos no era como la expectativa de vida hoy. ¿Bien? Creo que está más o menos en los 75 años hoy aquí en Colombia, ¿sí? En esa época era los 35, usted llega a los 35 y ya podía considerarse viejo. Entonces, Daniel llegó hasta los 80 y tantos. Su muerte ya estaba por cumplirse y miren la preciosa promesa que Dios le da a Daniel. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir heredad al fin de los días. Dios le está diciendo, Daniel, tu obra ha terminado. De aquí en no mucho tiempo vas a morir, vas a descansar. Fíjense que ni siquiera le dice que va a morir, le dice que va a descansar. Pero que Él, junto con aquellos entendidos y que guiaron muchos a la justicia, iba a ser resucitado para recibir su recompensa al final de los días, es decir, el pleno gozo del Señor en su reino. Hay dos cosas que vale la pena destacar de esta última porción. Tenemos un gran privilegio en comparación con las personas que vivieron en el tiempo de Daniel. Tenemos una revelación más plena de lo que van a ser los últimos tiempos. Pero ese privilegio conlleva una responsabilidad de que salgamos a las personas que no han oído acerca de estas cosas, de este juicio inminente que Dios va a derramar, para que se arrepientan y entren en el reino de Dios. Pero otro aspecto importante a resaltar en esta parte es que así como Daniel tuvo en su vida y se le afirmó la promesa de la resurrección, para nosotros, los creyentes en Cristo, también está esa promesa. Acompáñeme por un momento a la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2. Este es de esos textos que los testigos de Jehová se suelen saltar también mucho. Pues es comprensible dentro de su doctrina, ¿no? ¿Por qué se lo saltan? Bueno, porque lo traducen tan mal, de hecho. Pero miren lo que dice Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14, y esa es la esperanza bienaventurada. Aguardando, ¿la qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y así como Daniel recibió esta promesa de la resurrección tras una vida de servicio a su Dios, cada creyente tiene esa misma promesa. De hecho, aquí dos hermanos vinieron a bautizarse. Y de hecho, este símbolo del bautismo no es solamente la muerte a una vieja vida, sino el nacimiento a una nueva vida que va a ser coronada por la resurrección. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué es lo que celebramos? ¿O qué es lo que conmemoramos? ¿La muerte del Señor? Proclamamos su resurrección hasta que Él venga. Y esa es la esperanza del creyente. Ahora, como conclusión podemos decir que el libro de Daniel es un libro lleno de poderosas historias, profecías abrumadoras y exhortaciones valiosas.
El mensaje principal del libro es que Dios, a través de sus juicios sobre su pueblo y las naciones gentiles, ha de establecer su reino en cumplimiento de sus promesas. Esas promesas son aquellos para quienes han puesto su fe en el Mesías príncipe. Aquel que juró con sus manos alzadas por el Dios eterno acerca de la duración del juicio. Son para aquellos santos que recibirán el reino gobernado por el Hijo del Hombre. Pero para aquellos que han despreciado a aquel que tiene el aspecto como el del Hijo de los dioses y aquellos que han tenido en poco lo santo de Dios, les espera la humillación de aquel rey del capítulo 5 y la resurrección de vergüenza. Si usted hace parte del primer grupo, no solo gócese por pertenecer a él, sino que salga a las calles y proclame este reino que viene. Si usted hace parte del segundo grupo, no se desespere, pues ese mismo Mesías príncipe cuya vida fue quitada tras la semana 69, le puede dar esa vida prometida a los suyos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y misericordia, porque nos has permitido abrir tu palabra, Señor, e incluso un texto que podría parecer tan complejo para nosotros. Dios, por medio de la iluminación de tu precioso Espíritu, nos has dado estas preciosas enseñanzas, Dios. Señor, cuánto nos falta aún para vivir a la luz de tu segunda venida, Señor. Cuánto nos falta, Señor, aún para entender que cada día que pasa, mi Dios, no es un día más de vida, Señor, sino que es un día menos en la espera que tu pueblo, tu novia tiene, Señor, para que tú vuelvas por ella. Y yo te pido, Dios, que así como Daniel recibió esta promesa, Señor, y estoy seguro de que vivió el resto de sus días por esa promesa de resurrección, Señor, así lo hagamos nosotros, Dios. Que en vista de los juicios que vienen, Señor, podamos salir a las calles y proclamar el Evangelio de Cristo sin ninguna clase de vergüenza, Señor, sin ninguna clase de tapujos. Pero que siempre tengamos la mira puesta en el hecho de que en cualquier momento vendrás, mi Dios, y ejecutarás tus juicios y cumplirás tus promesas, porque tus promesas son fieles, Señor. Gracias te damos, Dios, y entregamos esta noche en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.